Vi el pago del hotel en la aplicación del banco. Era sábado por la noche, estaba tumbado en el sofá y, de repente, sonó la alarma de mi móvil. Lo miré, pensando que se trataba de otra compra en el supermercado o en la gasolinera, y vi el nombre de un hotel bastante conocido en el centro de la ciudad. El problema era que, en ese momento, Laura debería haber estado en casa de su madre. Me quedé sentado, con el móvil en la mano. Abrí los detalles de la transacción, vi la hora exacta del pago y parte del número de la tarjeta. Era su tarjeta, la que solo usamos para las compras diarias. Al final, la llamé. Me sabía de memoria la excusa. Cuando descolgó, Laura hablaba distraída. Dijo que estaban terminando de tomar café, que se habían retrasado más de lo previsto, y me preguntó si todo iba bien en casa. Le respondí que sí, que solo llamaba para saber a qué hora pensaba volver. Mientras hablábamos, miraba la pantalla con el nombre del hotel. Las llamadas que ella interrumpía cuando yo entraba en la habitación. Los días en que los entrenamientos en el gimnasio duraban mucho más de lo habitual. Los mensajes que le llegaban a medianoche y a los que ella respondía desde el baño. Todo estaba allí, pero hasta ese momento lo había ido percibiendo poco a poco. Recuerdo que pensé que lo lógico sería ignorarlo todo, hablarlo. Bajé casi corriendo al garaje, arranqué el coche y me dirigí al centro. El hotel era uno de esos modernos, con un pequeño mostrador de recepción y café gratis en una esquina. Entré, tratando de parecer tranquilo, como si solo fuera a preguntar por una reserva. Me acerqué al mostrador y la recepcionista me miró con una sonrisa cansada. Le pregunté si podía comprobar el pago, porque, en mi opinión, se había producido un error con la tarjeta a nombre de Laura Pardo. La chica tecleó unos segundos y dijo que sí, que había una habitación a nombre de Laura Pardo, que el check-in se había hecho hacía poco. Lo soltó con la misma naturalidad con la que te dicen que el desayuno es hasta las 10. No dijo con quién, no dijo número de habitación, pero no hacía falta. Su nombre allí dentro ya era suficiente. Sentí un mareo leve y apoyé la mano en el mostrador. La recepcionista preguntó si me encontraba bien y dije que sí, que debía de haberme equivocado de hotel. Salí a la calle como un robot. El tráfico, la gente, las terrazas, todo seguía igual. Yo, en cambio, notaba un peso raro en el pecho y una especie de calor en la cara que no se me iba. Me quedé unos minutos apoyado en una farola mirando la puerta del hotel, esperando verla salir con alguien. No ocurrió. Lo único que salió fue un grupo de turistas con maletas y una pareja mayor discutiendo en voz baja. De camino a casa, algo hizo clic en mi cabeza. El hotel estaba a menos de 5 minutos andando del gimnasio donde Laura entrenaba desde hacía un año con su entrenador personal, un tal Oscar que yo había visto solo un par de veces. Siempre me había parecido demasiado simpático, demasiado atento, pero había preferido no darle importancia. Ahora, de repente, todo cuadraba demasiado bien. Llegué a casa mucho antes de la hora a la que, en teoría, Laura iba a salir de casa de su madre. Me pasé los dedos por la cara, bebí agua directamente del grifo y me miré un segundo en el espejo del pasillo. No me reconocí. Los ojos estaban rojos, la mandíbula tensa, el gesto torcido. Apagué las luces del salón para que pareciera que no había nadie y me senté en la oscuridad, con el móvil en la mano, mirando el último movimiento del banco una y otra vez. Escuché al cabo de un rato el sonido del ascensor parando en nuestro piso. Después, la llave entrando en la cerradura con toda la tranquilidad del mundo. Me quedé quieto, sin mover un músculo, mientras la puerta se abría y escuchaba la voz de Laura entrando en casa como si nada. Laura entró diciendo que qué raro que no hubiera luz y que si me había ido con nuestros amigos a tomar algo. Yo respondí desde el sofá que estaba ahí, que la había esperado. Cuando encendió la luz y me vio, se quedó un segundo parada, con el bolso en la mano y el abrigo medio puesto.
Noté cómo se le movía un poco la comisura de la boca, como cuando no sabe si sonreír o ponerse a la defensiva. Dijo que su madre me mandaba saludos y que al final se habían liado con una vecina, que por eso tardó. Yo asentí, fingiendo que me creía cada palabra. Los días siguientes fueron una especie de teatro. Yo actuaba como siempre, iba al trabajo, preparaba la cena algún día, hacíamos la compra los domingos. Por fuera todo era igual, pero por dentro estaba contando cada minuto que Laura pasaba fuera de casa. Empecé a fijarme en detalles que antes no veía. El perfume distinto cuando volvía del gimnasio. Las duchas eternas nada más entrar. La ropa interior nueva escondida al fondo del cajón, con la etiqueta recién cortada. Cada detalle me encendía una alarma más. Una tarde llegó tarde del gimnasio y dijo que se había quedado haciendo estiramientos con el grupo. Mientras hablaba, dejó el móvil cargando en la entrada. Cuando se metió en la ducha, sonó el timbre del portal y el video del telefonillo se encendió en la pantalla del salón. Me acerqué por reflejo, pensando que sería algún repartidor para mí. Era un vecino. No le di importancia en ese momento, pero descubrí que la pantalla tenía un historial de las últimas llamadas del portal. Esa misma noche, cuando se durmió, me levanté en silencio, fui al salón y encendí la pantalla del telefonillo. Había una opción de ver las últimas grabaciones. Nunca le había hecho caso. Empecé a pasar una por una. Vecinos con bolsas, repartidores, el cartero, todo normal. Hasta que apareció ella. Laura saliendo del portal de al lado, el de enfrente de nuestra ventana. Llevaba la misma chaqueta que según ella había usado para ir a casa de su madre la semana anterior. Y no estaba sola. Junto a ella aparecía un tipo alto, atlético, con sudadera del gimnasio. No me hizo falta revisar mucho para reconocerlo. Era Oscar, su entrenador. Al final del video se veía cómo se paraban justo delante de la puerta, él se acercaba más, le tocaba la cintura y se besaban. No fue un pico rápido de amigos, fue un beso largo, de los que solo das a alguien con quien te acuestas o quieres acostarte. Cuando terminaron, se miraron un segundo y se fueron juntos hacia la esquina. Tuve que agarrarme al respaldo de la silla para no caerme. Sentí las piernas como si fueran de gelatina y un hormigueo desagradable en las manos. Me di cuenta de que estaba apretando los dientes tan fuerte que me dolía la mandíbula. La imagen se quedó congelada en la pantalla, con ella sonriendo de una forma que hacía meses que no veía en casa. Me senté, respiré hondo varias veces y volví a ver el video entero como si necesitara torturarme un poco más. Seguí mirando el historial. Más grabaciones de días anteriores, distintas horas. Los mismos dos entrando y saliendo del portal de enfrente. En una, él la esperaba apoyado en la pared, ella llegaba con sudadera del gimnasio, se miraban cómplices, se rozaban la mano al pasar. En otra, ella salía sola pero con el pelo húmedo y la cara relajada, mientras revisaba el móvil. No hacía falta ser muy listo para entender qué estaban haciendo allí dentro. Me descargué las grabaciones en el móvil. Manos temblorosas, respiración corta. Mandé los archivos a mi correo personal, por si acaso. Me vi reflejado en la pantalla apagada del televisor y pude notar la mirada de alguien que no sabe si tiene más rabia o más tristeza. Me pregunté en voz baja en qué momento se nos había ido todo a la mierda sin que yo me diera cuenta. Mientras estaba ahí, con el salón a oscuras y la luz azul del telefonillo dando a mi cara, escuché el ruido de la cisterna del baño y los pasos de Laura por el pasillo. Se asomó a la puerta medio dormida y preguntó si no pensaba ir a la cama, que al día siguiente madrugábamos los dos. Yo bloqueé el móvil casi por instinto y me giré hacia ella intentando poner cara neutra. Dije que ya iba, que no podía dormir. Ella se encogió de hombros y volvió a la habitación. Yo seguía con la imagen de ambos besándose clavada en la retina mientras cruzaba el pasillo.
La confrontación llegó 2 días después, un martes por la noche. No lo planeé del todo, fue más bien que ya no aguantaba más. Habíamos cenado cualquier cosa, estaba la tele puesta de fondo y ella navegaba con el móvil en el sofá. Yo tenía el portátil abierto en la mesa del comedor, pero no estaba trabajando. Solo esperaba el momento en que se quedara tranquila. Cuando terminó su serie y se levantó para ir a la cocina, me levanté yo también y apagué la tele. El silencio de repente se hizo muy pesado. Laura preguntó qué pasaba, que por qué ponía esa cara. Le dije que necesitábamos hablar y señalé las sillas de la mesa. Se sentó despacio, con una ceja levantada. Yo abrí el portátil y puse el primer video del telefonillo, el del portal de enfrente. Giré la pantalla hacia ella. No dije nada. Solo apoyé los codos en la mesa y crucé las manos para que no se notara que me temblaban. Al principio no reaccionó. Frunció un poco el ceño, como intentando entender qué estaba viendo. Cuando se vio a sí misma en la pantalla y luego reconoció a Oscar, se le cambió la cara. Se le borró el color, la boca se le quedó entreabierta y apartó la mirada medio segundo. Después volvió a mirar, justo en el momento en que se besaban. Cerré el portátil de golpe. El ruido retumbó en el salón y fue como un disparo de salida. Le pregunté con la voz más calmada que pude cuánto tiempo llevaba eso. No quién era él, porque ya lo sabía, sino desde cuándo. Laura negó con la cabeza, dijo que no estaba entendiendo nada, que eso no era lo que parecía, que solo estaban hablando y que él se había acercado sin que ella quisiera. Me reí, pero no una risa alegre, sino una corta, seca, que me salió sola. Dije que si eso era hablar, que qué harían entonces cuando quisieran algo más. Ella se levantó de golpe, arrastrando la silla contra el suelo. Dijo que estaba cansada de mi desconfianza, que últimamente veía fantasmas en todas partes, que Oscar solo era un amigo del gimnasio. Yo contesté que entonces me explicara el cargo del hotel de ese sábado, que también sería un amigo muy cariñoso de su madre. En cuanto mencioné el hotel, vi cómo se le tensaban los hombros y cómo apretaba los labios. Ahí supe que la mentira se le había acabado. Se sentó otra vez y bajó la mirada. Estuvo unos segundos en silencio, jugando con un hilo suelto del mantel. Luego dijo en voz baja que con Oscar había pasado algo, que ella no lo había buscado, que se había ido de las manos. Añadió que se sentía sola, que últimamente entre mi trabajo, mis movidas y nuestra rutina, ella necesitaba sentirse viva. Me habló de mensajes, de cafés después del gimnasio, de un día que acabaron en ese hotel. Cada palabra me caía como un ladrillo en el pecho. Lo peor no fue que admitiera que había ido al hotel, lo peor fue cuando soltó que no era la primera vez. Confesó que llevaban semanas encontrándose en el piso de un amigo de él, el del portal de enfrente, para estar tranquilos. Dijo que al principio pensó que sería algo puntual, un desliz, pero que luego no supo parar. Que entre los mensajes, la química y todo eso, se le había ido de control. Le pregunté si en algún momento había pensado en mí, en nuestra vida, en todo lo que llevábamos juntos. Laura respondió que claro que sí, que por eso se sentía fatal, que muchas noches se acostaba a mi lado y no podía ni mirarme de la culpa. Yo la miré fijamente y noté que se me nublaba la vista. No lloré, pero sentí los ojos arder. No sabía si creerle o no, pero en ese momento casi daba igual. El daño ya estaba hecho. Como si no fuera suficiente, soltó otra bomba. Dijo que llevaba tiempo pensando en separarse, que no se atrevía a decirlo porque no quería destrozar todo de golpe. Que con Oscar se había imaginado una vida distinta, más libre, menos aburrida. Y que había comentado sus dudas con mi amigo Dani, al que yo consideraba casi un hermano. Lo mencionó como quien no quiere la cosa, pero la frase se me clavó. Resulta que Dani llevaba meses sabiendo que algo pasaba y nunca me dijo nada. Me levanté sin decir palabra.
Fui al dormitorio, abrí el armario y empecé a sacar una maleta. Laura vino detrás pidiendo que por favor habláramos, que no tomara decisiones en caliente. Cerré la maleta de golpe y la dejé de pie al lado de la cama. No metí nada dentro. Solo la dejé ahí, como aviso. Dije que no sabía aún quién se iba a ir de casa, pero que a partir de ese momento dormíamos separados. Señalé el sofá y la puerta del cuarto de invitados. Volví al salón, abrí el portátil otra vez, ya no para ver vídeos sino para entrar en las cuentas del banco y revisar todo. Laura se quedó en el pasillo, con los ojos llenos de lágrimas, apoyada en el marco de la puerta. Quiso acercarse, tocarme el hombro, pero me aparté. Me centré en la pantalla, en los números, en algo que no doliera. Y en ese momento, mientras revisaba movimientos antiguos, encontré otro cargo a ese mismo hotel de hacía 2 semanas. La idea de vengarme no apareció como en las películas, de golpe. Fue más bien una suma de pequeñas humillaciones que se me fueron acumulando en el pecho. La segunda vez que vi el nombre del hotel en el extracto bancario sentí como si alguien me apretara la garganta. No dije nada esa noche. Cerré el portátil y me fui al cuarto de invitados, donde dormí casi sin pegar ojo, mirando el techo y oyendo de fondo a Laura moverse en nuestra habitación. Al día siguiente pedí cita con un abogado por internet desde la oficina. Me temblaban los dedos mientras escribía mis datos. No lo hice como amenaza, lo hice porque necesitaba saber qué opciones tenía. Cuando me senté delante del abogado, un hombre tranquilo, acostumbrado a escuchar desgracias, me explicó cómo funcionaban las separaciones, la casa, las cuentas, todo eso. Yo asentía en silencio mientras apretaba las manos sobre las rodillas. Salí de allí con varias ideas claras. Lo primero, separar las finanzas legales cuanto antes. Lo segundo, asegurarme de que no me quedaba colgado con deudas que no eran mías. Aproveché que la nómina entraba en unos días y abrí una cuenta nueva solo a mi nombre. Empecé a cambiar domiciliaciones, transferí el ahorro que era estrictamente mío, el que venía de una herencia de mis padres, y cancelé las tarjetas adicionales que tenía Laura vinculadas a mis cuentas. Todo dentro de la ley, pero con una frialdad que yo mismo desconocía. En casa, la venganza empezó por lo cotidiano. Dejé de hacerle de chofer, de despertador, de apoyo. Antes le preparaba el café de la mañana, le dejaba la ropa planchada para el trabajo, le revisaba la agenda cuando tenía guardias en la clínica. A partir de entonces, cada uno se organizaba lo suyo. Si dejaba platos en el fregadero, se quedaban ahí. Si se olvidaba la comida, no había mensaje recordatorio. Puede parecer una tontería, pero verla llegar cansada y darse cuenta de que ya no tenía a su marido cubriéndole todo fue mi primera pequeña victoria. La segunda fue con nuestra gente cercana. Quedé con mi cuñada para tomar algo un sábado por la mañana. Fuimos a una terraza tranquila. Yo llevé el portátil. No hice discursos largos. Solo le conté, con frases cortas, que Laura me estaba engañando con su entrenador y que llevaba tiempo haciéndolo. Luego le enseñé uno de los vídeos del portal. Ella se tapó la boca con la mano y se le llenaron los ojos de lágrimas. Dijo que no se lo podía creer, que pensaba que Laura solo estaba más agobiada con el trabajo. Una semana después, cenamos en casa de mis suegros. Laura insistió en que fuéramos, quizá pensando que yo mantendría la fachada. Yo fui, pero con otra idea en la cabeza. La noche transcurrió aparentemente normal, hasta que su madre preguntó, medio en broma, por qué últimamente parecíamos más distantes. Aproveché la invitación. Dije que quizás se debía a que su hija llevaba un tiempo viéndose con otro hombre a escondidas. El silencio que se hizo en ese comedor fue denso. Laura intentó cortarme diciendo que qué tonterías decía. Yo saqué el móvil, abrí un video y lo puse encima de la mesa, delante de sus padres. Ellos miraron la pantalla en silencio.
Su padre se levantó, salió al balcón sin abrigo. Su madre empezó a llorar en silencio, con el pañuelo en la mano. Laura me miraba con una mezcla de odio y pánico. Para mí fue un momento duro, pero también sentí una especie de justicia. Durante semanas había sido yo el único que cargaba con esa información. Ahora, ya no. La reacción de Oscar fue casi cómica. Apareció un día a la salida de casa, cuando yo entraba con una bolsa de compra. Me llamó por mi nombre con ese tono suave que usan los que viven en gimnasios. Dijo que quería hablar, aclarar las cosas, que entre adultos todo se podía explicar. Lo miré fijo, de arriba a abajo, y me acerqué lo suficiente como para que notara que no estaba de humor para tonterías. Le dije que no teníamos nada que aclarar, que si quería hablar con alguien, hablara con su abogado cuando llegara el momento. No levanté la voz ni le toqué un dedo, pero le dejé muy claro que su cara no era bienvenida cerca de mi casa ni de mi familia. El tío tragó saliva, apartó la mirada y dijo que no quería problemas, que lo que había pasado con Laura era una historia de dos adultos. Respondí que sí, que de dos adultos que tenían que hacerse cargo de sus actos. Esa noche supe por Laura que Oscar había cortado los contactos, que le había dicho que no quería líos con denuncias ni escándalos. De repente, su romance perfecto había perdido al protagonista masculino. Mi venganza más fría fue quizá la mudanza interna. Sin echarla de casa todavía, moví todas sus cosas al cuarto pequeño. Ropa, maquillaje, libros, colonias. Todo organizado, nada tirado ni roto. Lo hice un sábado mientras ella estaba, irónicamente, en el gimnasio. Cuando volvió, encontró su armario casi vacío y sus cosas perfectamente colocadas en la otra habitación. Me buscó por todo el piso hasta encontrarme en la cocina. Preguntó qué clase de broma era esa. Le respondí que no era ninguna broma, que ya que ella había decidido compartir su cuerpo con otro, a partir de ese día su espacio y su cama también serían otros. Dije que el dormitorio principal lo quería vacío, sin mentiras, al menos hasta que todo se aclarara legalmente. Ese mismo día le entregué en mano una copia de la cita con el abogado para iniciar la separación. Ver su cara al leer la hoja, cómo se le doblaban los dedos al sujetarla, fue otro de esos pequeños momentos en los que sentí que, al menos, no estaba siendo un simple espectador de mi propia desgracia. La tensión en casa subió a otro nivel. Los silencios se hicieron más largos, las miradas más cortas. Y justo en medio de esa guerra fría, una tarde, Laura me dijo desde la puerta del cuarto pequeño que necesitábamos hablar sin gritos, que no podía seguir así, que había una decisión que yo aún no sabía y que lo cambiaba todo. Acepté hablar con ella, pero imponiendo mis condiciones. Nada de dramatismos, nada de reproches largos. Le dije que si de verdad quería explicar algo nuevo, que lo hiciera sentada en la mesa del comedor, sin móviles, sin tele, sin distracciones. Ella sintió y se sentó frente a mí. Tenía las ojeras marcadas, el pelo recogido de cualquier manera y los hombros caídos. Por primera vez desde que empezó todo, no vi desafío en su mirada, solo cansancio. Laura respiró hondo varias veces antes de empezar. Dijo que entendía que yo quisiera separarme, que entendía todo lo que había hecho yo estos días. Que la reunión con el abogado, los cambios en las cuentas, lo de sus padres. Dijo que, aunque le dolía, sabía que me lo había ganado ella sola. Mientras hablaba, jugaba con la servilleta, arrugándola y alisándola sin parar. Yo la escuchaba, con las manos cruzadas, sintiendo un nudo en el estómago cada vez que pronunciaba la palabra entendía. Luego vino el golpe. Me contó que llevaba semanas en terapia con una psicóloga de la mutua, que había ido por ansiedad y que en esas sesiones había empezado a reconocer que llevaba años desconectada de la relación. Añadió que la cosa con Oscar había sido más síntoma que causa, que de alguna forma había usado esa aventura como excusa para no enfrentar lo que le pasaba con ella misma y conmigo.
Lo dijo con la voz rota, sin intentar justificarse del todo, pero yo noté una parte de mí que se encendía de rabia al pensar que ahora encima la culpa era del vacío existencial. Me explicó que la psicóloga le había dejado claro que tenía que tomar una decisión, que no podía seguir jugando a dos vidas. Y que, por duro que me sonara, su decisión era separarse. No para irse a vivir con Oscar, que ya ni le cogía el teléfono, sino para empezar de cero sin mí. Dijo que tenía ya mirado un piso pequeño cerca del trabajo y que había preguntado por los papeles de un divorcio de mutuo acuerdo. Mientras lo decía, se le quebraba la voz, pero no retrocedía. Yo apoyé la espalda en la silla y cerré los ojos un segundo. Sentí un cansancio enorme, como si me hubieran vaciado por dentro. Había pasado de la rabia a una especie de tristeza espesa que me dejaba sin fuerza para seguir peleando. Le pedí que me dejara un minuto y fui a la cocina a por un vaso de agua. Las manos me temblaban tanto que derramé parte sobre la encimera. Me quedé ahí unos segundos, apoyado sobre el mármol, respirando despacio, intentando ordenar algo dentro del caos. Volví al comedor y le pregunté por nuestra hija, por Paula. Le recordé que en toda esa historia había una niña de 7 años que no tenía culpa de nada. Laura asintió con los ojos llenos de lágrimas. Dijo que ese era su mayor miedo, que no quería destrozarla, que por eso estaba dispuesta a cualquier acuerdo que hiciera la transición más suave. Propuso que ella se fuera del piso, que yo me quedara allí con Paula la mayor parte del tiempo y que organizáramos un régimen de visitas flexible. Esa propuesta me descolocó. Yo había asumido que tal vez sería yo quien tuviera que irse. Escuchar que estaba dispuesta a abandonar la casa, su cuarto, su rutina, me dio la medida de hasta dónde llegaba su decisión. No la excusaba de nada, pero al menos veía que no estaba pensando solo en ella y en su entrenador de gimnasio. Esto me bajó el tono interno de rabia y lo cambió por un dolor más silencioso. La conversación se fue volviendo más lenta. Hablamos de cosas prácticas. ¿Quién se quedaba con el coche? ¿Qué hacer con la hipoteca? ¿Cómo contarle a Paula lo que estaba pasando? Cada tema abría otra pequeña herida. En un momento dado, Laura rompió a llorar y dijo que aún me quería, pero que no sabía quererme como yo esperaba. Que conmigo se sentía segura, pero que llevaba años sintiéndose apagada. Me preguntó si alguna vez lo había notado. Yo le respondí que sí, que claro que lo había notado, pero que nunca pensé que la solución que encontraría sería meterse en la cama de otro. Hubo un momento en que casi cedo. Cuando la vi con las manos temblando, el rímel corrido, repitiendo que no era un monstruo, que se había equivocado y que ojalá pudiera volver atrás, sentí el impulso de rodear la mesa y abrazarla. Pero entonces se me vino a la mente la imagen del hotel, los cargos, el portal, las risas con Oscar, los mensajes que había leído de refilón cuando ella se los ocultaba. Y ese impulso se apagó. Decidimos que habría una última conversación importante, pero no entre nosotros, sino con Paula. Quedamos en hacerlo el domingo por la tarde, cuando volviera de casa de mis padres. Laura preguntó si de verdad quería que ella estuviera presente o prefería que lo hablara yo solo. Le dije que no pensaba cargar con esa escena yo solo, que los dos éramos responsables y que los dos tendríamos que mirarla a la cara. Ella cerró los ojos un momento y asintió. El domingo llegó más rápido de lo que me hubiera gustado. A media tarde, escuchamos el ascensor y luego la llave pequeñita de Paula en la cerradura. Entró corriendo, dejó la mochila tirada en el pasillo y vino al salón, donde estábamos sentados, demasiado serios para un domingo cualquiera. Se paró en seco al ver nuestras caras. Preguntó si había pasado algo en el cole o con los abuelos. Yo tragué saliva, noté la garganta seca y miré a Laura. Habíamos llegado al punto de no retorno. Al final, la conversación con Paula fue menos dramática de lo que había imaginado, pero igual de dura. Nos sentamos los tres en el sofá, ella en medio.
Le expliqué con palabras sencillas que mamá y papá ya no iban a vivir juntos como antes, que eso no tenía nada que ver con ella, que no había hecho nada malo. Laura añadió que la queríamos muchísimo los dos y que eso no iba a cambiar. No entramos en detalles de traiciones ni de entrenadores. Solo le dijimos que los mayores a veces no saben cuidarse bien entre ellos. Paula se quedó callada un rato, jugando con la cremallera de su sudadera. Luego preguntó si eso quería decir que se tenía que ir a vivir con mamá a otra casa. Le contesté que no, que la idea era que ella se quedara en la que siempre había sido su casa, conmigo, y que mamá vendría a verla muchos días, que iban a seguir haciendo cosas juntas. Su cara cambió un poco cuando oyó que no tendría que cambiar de habitación ni de cole. Aún así, vi cómo los ojos se le llenaban de lágrimas. Se abrazó a los dos y se quedó ahí en medio sin decir nada más. Las semanas siguientes fueron una mezcla rara de rutina y cambio. Laura encontró el piso que había visto y empezó a llevarse cajas poco a poco. Ropa, libros, sus plantas, algunos cuadros que eran suyos. Yo la ayudé a bajar algunas cosas sin hablar demasiado. Cada viaje en el ascensor era un recordatorio silencioso de que todo aquello que habíamos construido juntos se estaba desmontando pieza a pieza. Firmamos los papeles de la separación de mutuo acuerdo en un despacho pequeño del centro. El abogado habló con su tono neutro y técnico. Nosotros nos limitamos a firmar donde nos señalaban. Acordamos custodia compartida, aunque en la práctica Paula pasaría más días conmigo al principio para no moverla demasiado. Laura aceptó esa fórmula sin discusión. Cuando salimos a la calle, nos quedamos un momento frente al portal del despacho, cada uno mirando para un lado distinto. Fue ella quien rompió el silencio. Dijo que sabía que era la mala de la película, que lo que había hecho no tenía defensa, pero que esperaba que algún día pudiera recordarla no solo por esto. Yo le respondí que eso no dependía solo de ella, que el tiempo haría su trabajo, pero que de momento lo único que podía hacer era respetar los acuerdos y estar a la altura con Paula. No hubo abrazos ni frases grandilocuentes. Solo un adiós corto y la imagen de ella alejándose por la acera con una carpeta en la mano. Su relación con Oscar duró menos de lo que había durado la nuestra en descomponerse. A los pocos meses supe, por comentarios sueltos, que él había cambiado de gimnasio y tenía otra novia. Laura, según me contó mi cuñada, pasó un tiempo bastante perdida, entre terapia, pisos de alquiler y cambios de turno. No me alegró su sufrimiento, pero tampoco sentí pena. Era simplemente la consecuencia lógica de sus actos. Yo, por mi parte, tuve que aprender a vivir de otra forma. A hacerme cargo de Paula solo, a organizarme los horarios, a cocinar platos que no fueran siempre los mismos. Hubo noches en que, cuando ella se dormía, me sentaba en el sofá con las luces apagadas y me venía de golpe el recuerdo de la vida anterior. El domingo de paella con amigos, las vacaciones en la costa, las tonterías compartidas. Notaba un vacío raro en el pecho, pero ya no era aquel agujero negro del principio. Era más bien una cicatriz que tiraba, pero que ya no sangraba. Con el tiempo volví a ver a Dani, el amigo que sabía cosas antes que yo. Quedamos para tomar un café, tenso. Le dije que sabía que Laura se había desahogado con él durante meses y que nunca me dijo nada. Él admitió que sí, que había sido así, que se había sentido atrapado entre los dos y que no supo gestionarlo. No fue una conversación fácil. Al final, decidí que necesitaba distancia. No hacía falta montar una bronca. Simplemente dejé de contar con él como antes. Otra pérdida más que sumaba a la lista de lo que se había roto en aquel mes maldito. Han pasado ya unos meses desde que Laura se fue del todo. Paula se ha acostumbrado a ir y venir entre las dos casas. A veces vuelve de estar con su madre y me enseña fotos del piso nuevo, o me cuenta que han ido al cine juntas. La escucho sin poner mala cara, aunque por dentro sienta aún un pequeño pellizco.
No quiero que mi hija lleve el peso de nuestros conflictos. Ya bastante tiene con entender que sus padres son humanos y se equivocan, a lo grande. Yo sigo en el mismo piso, pero lo he ido cambiando poco a poco. Pinté el dormitorio, cambié las sábanas, tiré la colcha que habíamos comprado juntos. Reorganicé el salón, moví el sofá de sitio, quité fotos de pareja y dejé solo algunas familiares o con amigos. No es que quiera borrar la historia, pero sí necesitaba que el lugar donde vivo no fuera un museo de lo que tuvimos. Cada pequeño cambio me ayudó a respirar un poco mejor. Si algo he aprendido de todo esto es que la vida puede descarrilar en un mes aunque hayas tardado años en construirla. Que no basta con querer a alguien si los dos dejáis que la rutina os coma y que el silencio se haga más grande que las conversaciones incómodas. También he aprendido que la venganza más efectiva no es hundir al otro, sino no hundirte tú. Protegerte, poner límites, no quedarte a mirar cómo se desmorona todo sin mover un dedo. Ahora mismo no te voy a decir que estoy feliz, porque sería mentira. Pero tampoco estoy en el mismo pozo en el que estaba cuando vi el nombre de aquel hotel en la pantalla del móvil. Voy tirando. Cuido de mi hija, cuido un poco más de mí y, sobre todo, me prometo algo sencillo. La próxima vez que note algo en mi vida huele raro, no miraré hacia otro lado esperando que se arregle solo. No pienso volver a cruzarme de brazos mientras otro ocupa mi lugar en mi propia historia.